Hola, 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 bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo. Hoy en Aprendo Libre vamos a hablar sobre lo que es el aparato reproductor masculino. Mi nombre es Natalia Ojeda Gutiérrez y las y los voy a acompañar durante esta sesión. Recordemos que estamos en la unidad número 2 de Ciencias Naturales, en la cual vamos a hablar sobre los sistemas de reproducción del ser humano. Vamos a hablar de la pubertad, un poco de lo que es la importancia de la higiene, de la actividad física y la alimentación saludable en nuestras vidas, sobre todo en esta edad en la que ustedes están entrando ya un poco en lo que son estos procesos de pubertad, ¿sí? Es por eso que es importante entender cada uno de los elementos de esta unidad. Entonces, antes de comenzar, recuerde buscar su lugar de trabajo apropiado, ¿sí? Que se sienta cómoda, que se sienta cómodo, que no la vayan a interrumpir, que pueda contar también con esto como cuadernos, lápices para tomar apuntes, contar también, por ejemplo, yo tengo por aquí una botellita con agua porque siempre es necesario estar hidratando el cuerpo, el oxígeno, para mantenernos no solamente el cerebro oxigenado, sino que también despiertos y despiertas, atento con nuestros 5 sentidos, alerta a todo lo que estamos viendo, y así es más fácil también recordar. Entonces, ahora que mientras yo he estado hablando ustedes se han puesto cómodas y cómodos, me imagino que están listos y listas para comenzar con esta clase muy interesante. Hoy día les toca a los hombres. Vamos a identificar entonces cuáles son las principales estructuras del aparato reproductor masculino, ¿sí? Y cuáles son sus funciones. Entonces, para ello, durante la clase lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de estas estructuras, vamos a ver las funciones básicas de estas estructuras y luego vamos a ver algunos esquemas o modelos o formas de representar este sistema de reproducción masculino. Entonces, les había comentado sobre las donaciones de ovocitos. También mencionar y recordarles que hay donaciones de espermatozoides, ¿sí? Para los hombres que, por ejemplo, son infértiles, es decir, no pueden tener hijos, se recurre a veces a estos como banco de espermatozoides. Entonces, vamos a comenzar. Este es el aparato reproductor masculino, ¿sí? Ubicado en la parte baja del hombre, a la altura como de la pelvis, más o menos. Y esta es su forma de representar. Tenemos aquí lo que es... Ay, no me aparece. Ahí sí. Con el cursor podemos ver lo que es el pene, lo que son los testículos y la vejiga. Entonces, veamos un poco cada una de sus partes. Tenemos que el pene tiene además una parte de abajo que se llama glande, y además también tiene otra parte que no aparece en este esquema, pero también se le conoce como prepucio. Luego, detrás del pene están los testículos, ¿sí? Dentro de los testículos tenemos lo que es el epidídimo. Vamos a ver las funciones de cada uno de ellos. Estoy solamente mencionándolos para que nos vayamos familiarizando con el nombre de estas estructuras, o más que estructura, órganos. Entonces, dentro del pene tenemos lo que es, vemos lo que es la uretra. La uretra aquí está dentro del pene. Luego tenemos la próstata, la vesícula seminal, la vejiga, el hueso púbico, el conducto deferente, la glándula vulvo-uretral, y eso son algunas de las principales órganos que están dentro de este sistema de reproducción masculino. Entonces vamos a ver ahora un poco las funciones de cada una de ellas. Mencionar también que en este esquema está también lo que son aparatos reproductores externos y aparatos reproductores internos. Al igual que en el sistema de reproducción femenino, el hombre también tiene una parte externa y una parte interna, ¿sí? ¿Cuál es la parte externa? Lo que se puede ver a simple vista, es decir, el pene y los testículos, pero la parte exterior de los testículos, como
más que nada la piel que los recubre, ¿sí? No hay ningún hueso ni nada que los vaya a proteger. Entonces ahora sí, veamos las funciones de cada uno de estos elementos. Vamos a hablar entonces desde lo exterior a lo interior. Vamos a ir paso a paso. Entonces veamos primero lo que es el pene. El pene es un órgano ubicado afuera de la cavidad abdominal, es decir, bajo el vientre de los hombres se encuentra el pene y se ensancha, es decir, se agranda en la parte extrema final, es decir, más o menos acá, como representa este dibujo, ¿sí? Y aquí es donde encontramos el glande, que está recubierto por piel plegada, y esta piel plegada se le llama prepucio, ¿sí? Lo que hace esto es que la forma que tiene el pene es facilitadora para poder posteriormente en el acto sexual depositar los espermatozoides dentro del aparato reproductor femenino y así ellos puedan viajar hasta llegar al ovocito. Entonces, seguimos. Dentro del pene vamos a encontrar lo que es la uretra. La uretra es un conducto que se prolonga, es decir, que se extiende desde la vejiga hasta el exterior del pene. La uretra se puede contraer por las paredes musculares que tiene el pene y lo que hace es que al contraerse provoca la salida como del semen y de la orina, ¿sí? Es el mismo conducto para ambos, semen y orina, y debido a que la uretra es un conducto común para el sistema reproductor masculino, pero también para el sistema urinario de los varones, ¿sí? Porque es el mismo conducto que da para dos elementos distintos, la orina y el semen. El semen vamos a entenderlo como este líquido del cual vamos a hablar, que trae dentro de él lo que son los espermatozoides, o hay gente que también los conoce como espermios, ¿sí? Sigamos. Luego de analizar el pene, y dentro del pene estaba la uretra, detrás del pene tenemos lo que son los testículos, ¿sí? Son dos órganos ovoides, es decir, tienen forma de óvalo, ubicados también fuera de la cavidad pélvica, es decir, al exterior, que están rodeados de una capa que los protege, es decir, esta piel que los protege se llama escroto, ¿sí? Los testículos tienen dentro de las gónadas masculinas, es decir, las células de reproducción masculinas, los llamados espermatozoides. Y dentro además de cada uno de esos testículos existen tubos seminíferos, como delgaditos, muy delgaditos, y que en estos tubos comienza la producción de espermatozoides, y dentro de los testículos principalmente comienza la producción de espermatozoides al comienzo de la pubertad, más o menos desde los 12-13 años en adelante, ¿sí? Además, bueno, aquí tenemos una visión de lo que es los testículos. Tenemos el epídimo, el canal deferente, los vasos sanguíneos, el cordón espermático. Principalmente aquí, de lo cual también tenemos que considerar, es esto que aparece aquí en celeste o en azul. El epídimo es un conducto que está como enrollado sobre los testículos y que en él se almacenan los espermatozoides y transporta los espermatozoides a los conductos deferentes. Es decir, el epídimo lo que permite es la conexión entre los testículos y los conductos deferentes. Vamos a hablar al tiro de los conductos deferentes. Pero esa es la función que cumple. Principalmente transportar y producir espermatozoides. Veamos ahora los conductos deferentes, lo que conecta a los testículos con la uretra. Es decir, los conductos deferentes son tubos, ¿sí? Conductos o tubos con paredes musculares que dentro de ellos viajan los espermatozoides desde el epídimo, es decir, desde los testículos, hacia la uretra. Ahora, vamos a hablar enseguida de la uretra, pero además hay que considerar también lo que es la vesícula seminal. La vesícula seminal son dos glándulas que son encargadas de producir el líquido seminal, es decir, este líquido del cual les había hablado que acompaña a los espermatozoides en este viaje o en este transporte, ¿sí? Las vesículas son las encargadas de producir este líquido que
además de acompañarlo, los nutre y los contribuye en su movilidad y los nutre. Los nutre, es decir, los mantiene con vida, los mantiene activos, etc. Y este líquido seminal llega a los conductos deferentes, es decir, desde la vesícula seminal, esto alimenta a los conductos deferentes para poder nutrir y movilizar lo que son los espermatozoides. Aquí ya estamos muy dentro de lo que es el aparato reproductor masculino. Tenemos lo que es la próstata, más conocido como el órgano accesorio, ¿sí? Vulgarmente se le llama como órgano accesorio porque lo único que hace es producir líquido prostático, que lo que hace es facilitar el desplazamiento de los espermatozoides. Está ubicado en la parte superior de la uretra, es decir, arriba de la uretra. Y eso. Acá también podemos encontrar que, bueno, en la parte posterior tenemos el recto y la uretra, que son el conducto que une el aparato reproductor, es decir, la uretra es lo que une la vejiga de estos, la vejiga con el pene, ¿sí? Entonces tenemos partes externas, pene, dentro del pene encontramos la uretra y los testículos. Partes internas, vamos a considerar la uretra como un elemento interno, pero además tenemos los conductos deferentes que conectan a los testículos con la vesícula seminal, los conductos seminales y la próstata, además de la vejiga, que es la encargada de contener y luego desechar lo que es la orina. Ahora veamos algún esquema o diagramas sobre esto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un elemento muy similar a lo que podría ser en la vida real. Está en inglés. Por lo general, las imágenes en ciencias ustedes las van a encontrar en inglés, ¿sí? Entonces, les voy a un poco ayudar con la traducción. Tenemos el pene, ¿sí? Acá lo que les comentaba, esta se llama glande y esto se llama prepucio. Dentro del pene tenemos esta línea amarilla que es la uretra, que conecta con la vejiga y la vesícula seminal. Tenemos también lo que son los testículos. Testículos, el escroto, ¿sí? El epídimo, los conductos deferentes y la próstata, ¿sí? Entonces ahí está más o menos. Si usted quiere hacer algún dibujo de esta presentación, escójalo a su libre disposición. Yo voy presentando varias opciones porque prefiero que ustedes lo elijan. Aquí hay otra forma de representación. Aquí la persona que lo hizo con plasticina y lo hizo de una vista frontal y plana. Entonces tenemos lo que es el pene con la uretra, el utrículo prostático, no hablamos de él porque no lo vamos a considerar por ahora, los conductos deferentes, los testículos, el escroto. Dentro del escroto considerar lo que es la producción seminal y el epídimo. Aquí hay otra forma. Esta vista está de forma lateral, ¿sí? También considero todos los elementos, el pene, los testículos, la vejiga, la vesícula seminal, los conductos deferentes, etc. Entonces, unamos ahora todo lo que vimos en la clase de hoy. Vamos a ver, tenemos estos dos elementos, sistemas de reproducción, femenino y masculino. Ambos lo que cumplen la función de producir gónadas, es decir, células de reproducción. En el sistema de reproductor femenino vamos a tener los ovocitos y en el sistema de reproductor masculino vamos a tener los espermatozoides. Ambos tienen partes exteriores y partes interiores. La diferencia es que, por ejemplo, el sistema de reproductor masculino es en el útero, es el encargado de generar el desarrollo de un nuevo ser humano dentro de él. También en ambos podemos encontrar lo que son
conductos, ¿sí?, que unen el sistema reproductor en general con las partes donde se producen las células. Es decir, por ejemplo, tenemos que son muy similares en estructura, son diferentes, con diferentes nombres, diferentes funciones, pero son similares en estructura. Tenemos acá, por ejemplo, la parte exterior. Y que, por ejemplo, aquí tenemos el útero, esto es la vejiga y la próstata, pero ambos, por ejemplo, tienen estos conductos. Unos son más cortos o más largos, pero ambos son conductos que unen lo que es la producción de células reproductivas o gónadas, también conocidas como espermatozoides, y en este caso los ovocitos, y que conectan aquí, ¿sí?, por ejemplo, y que permiten el viaje y el desplazamiento de estas células, ¿sí? Son sistemas de reproducción muy parecidos, pero no son iguales, ¿sí?, no cumplen la misma función, ¿sí?, pero tienen formas similares. Entonces, veamos ahora, vamos a ir uniendo un poquito los conceptos, ¿sí?, para no olvidarlos. De forma sencilla, ¿cuál de las opciones que están en amarillo podría corresponder a lo que son los testículos? ¿Cuál de estas opciones? ¿Son los encargados de permitir el desarrollo de un ser humano? ¿Son encargados de la formación de ovocitos? ¿Son los encargados de la formación de espermatozoides? ¿Son los conductos por donde sale el semen y la orina? ¿Es el tubo enrollado donde se almacenan y adquieren mayor movilidad los espermatozoides? ¿O son aquellos que transportan el ovocito desde el ovario al útero? ¿Cuál podría ser? Tienen 3 segundos. 3, 2, 1. Muy bien. Son los encargados de la formación de espermatozoides. Veamos ahora lo que son los oviductos. ¿Se acuerdan los oviductos? ¿Cuál era su otro nombre muy conocido? Trompas de Falopio. Perfecto. ¿Cuál es la función de los oviductos? Ya, era un conducto, era un tubo. Entonces veamos cuáles son las opciones que dice tubo o conducto. La primera no, la segunda tampoco. Descartemos esas dos opciones. Veamos la cuarta opción. Dice conducto por donde sale el semen y la orina. ¿Los oviductos están relacionados con el semen y la orina? No. ¿El semen a qué sistema de reproductor corresponde? ¿Femenino o masculino? Masculino. Entonces la cuarta tampoco es. Veamos la quinta. Tubo enrollado donde se almacenan y adquieren mayor movilidad los espermatozoides. Los oviductos son del sistema de reproductor femenino y los espermatozoides son del masculino. Entonces, ¿coincide? No, tampoco. Transporta los ovocitos desde el ovario al útero. Podría ser. No dice que es un conducto ni un tubo, pero efectivamente sí. Los oviductos son aquellos que transportan el ovocito desde el ovario hasta el útero. Siguiente, veamos la uretra. La uretra, ¿recibe y permite el desarrollo de un nuevo ser humano? No, porque eso ocurre en el sistema reproductor femenino y ese es otro órgano. ¿Son los encargados de la formación de ovocitos? No, porque la uretra es del sistema de reproductor masculino. Perfecto. Entonces, es el conducto por donde sale el semen y la orina. Sí, muy bien. Los ovarios. Veamos, los ovarios. ¿Es aquello que permite el desarrollo de un nuevo ser humano? No. Ok, ¿son los encargados de la formación de ovocitos? Sí, perfecto. El útero. ¿Cuál de las dos opciones que nos queda puede ser? La primera, muy bien. Recibe y permite el desarrollo de un nuevo ser humano. Y por último, el epídemo es el tubo enrollado por donde se almacenan y adquieren mayor movilidad los espermatozoides. Hemos visto entonces lo que son los sistemas de reproducción femenino y masculino. Voy a retroceder acá. Quiero quedarme aquí con esta imagen para que vean que son diferentes, pero también tienen muchas cosas en común. La próxima clase vamos a hablar de lo que son la pubertad. Vamos a hablar de la pubertad, los cambios que tiene la pubertad, desde cuándo hasta cuándo se considera el proceso de pubertad y cómo, por ejemplo, estos sistemas de reproducción se van formando a partir de esta como etapa del desarrollo humano, ¿sí?
Espero que les haya gustado, que haya quedado claro. Cualquier duda pueden retroceder el video, lo pueden pausar, todo lo que necesiten. Así que nos vemos en la siguiente clase. Adiós.